Hay un momento en la vida que casi nadie nota cuando ocurre. No hace ruido, no viene acompañado de aplausos, pero cuando pasa, tu forma de ver el dinero, el esfuerzo y el futuro cambia para siempre. No es cuando ganas más, no es cuando pagas una deuda, es cuando entiendes algo tan simple y tan profundo que ya no puedes volver a pensar igual. Ese día dejas de luchar contra el dinero y empiezas a entender cómo funciona realmente el cambio. Porque el problema nunca fue cuánto sabías, sino desde dónde estabas pensando. Hoy no vamos a motivarte. Hoy vamos a provocar un quiebre, y cuando ese quiebre ocurre, nada vuelve a ser igual. Bienvenido al día 28 de Código Millonario. Cambio mental profundo. El día que entiendas esto, nada será igual. Capítulo 1. No te falta disciplina, te falta comprensión. Durante años te hicieron creer que el problema eras tú, que no eras constante, que no tenías disciplina, que te rendías muy fácil, y con el tiempo, empezaste a creértelo. El cansancio de intentar más. Has intentado organizarte, has hecho planes, has prometido que esta vez sí, y aún así, algo no se sostiene. No porque no quieras, sino porque estás empujando desde el lugar equivocado. El gran malentendido. La mayoría de las personas cree que cambiar es cuestión de fuerza, más fuerza de voluntad, más presión, pero la fuerza se agota, la comprensión no. Cuando entiendes algo de verdad, ya no necesitas obligarte. Disciplina sin comprensión, igual a frustración. La disciplina sin comprensión se siente pesada. Se vive como una lucha constante. Te exige pelear contigo mismo todos los días, y tarde o temprano, te cansas. No porque seas débil, sino porque nadie puede sostener una guerra interna permanente. Cuando la comprensión aparece. La comprensión cambia el esfuerzo por claridad. Cuando comprendes, las decisiones se ordenan solas. Ya no haces cosas porque toca. Los haces porque tienen sentido, y lo que tiene sentido se sostiene. Ejemplo claro. Una persona que entiende por qué gasta de más no necesita castigarse para dejar de hacerlo. Una persona que entiende por qué se endeuda no necesita promesas exageradas para cambiar. La comprensión desactiva el impulso. El error de hacer más. Cuando algo no funciona, la reacción común es hacer más. Más cursos, más reglas. Pero si no entiendes desde dónde actúas, solo estás acumulando esfuerzo, sin transformación. Entender cambia el marco. El cambio real ocurre cuando cambia el marco mental, no cuando cambian solo las acciones. Si el marco sigue siendo el mismo, los viejos patrones regresan. Siempre. Una verdad incómoda. No fallaste porque no hicieras suficiente. Fallaste porque estabas intentando cambiar comportamientos, sin entender su origen. Y eso no es fracaso, es ignorancia aprendida. Cuando todo empieza a ordenarse. El día que entiendes, la culpa empieza a desaparecer. Ya no te insultas mentalmente, empiezas a observarte. Y desde ahí, todo cambia. El cambio que sí se sostiene. El cambio sostenido no nace del castigo, nace de la comprensión profunda. Cuando entiendes tu relación con el dinero, dejas de pelear con ella. Y cuando dejas de pelear, aparece el orden. Frase clave del capítulo. No necesitas ser más disciplinado, necesitas entender mejor, porque lo que se entiende no se sabotea. Si hoy algo se acomodó dentro de ti, no fue motivación, fue comprensión, y eso es irreversible. En el próximo capítulo vamos a ir aún más profundo, hasta el punto exacto donde nació tu forma de pensar. Porque cuando entiendes el origen, el cambio deja de ser una lucha y se convierte en un proceso natural. Capítulo 2. El punto exacto donde nace tu forma de pensar. Nadie eligió conscientemente su forma de pensar sobre el dinero. No la diseñaste, no la decidiste, simplemente la absorbiste. El gran error. El error más común es creer que tu manera de pensar nació de la lógica, pero no fue así. Nació de experiencias, de emociones, de lo que viste y de lo que nunca se dijo. El momento invisible. Tu forma de pensar empezó a formarse mucho antes de que entendieras qué era el dinero, antes de saber sumar, antes de ganar tu primer sueldo,
Se formó cuando observabas cómo los adultos reaccionaban, lo que realmente aprendiste. No aprendiste frases, aprendiste emociones. Aprendiste si el dinero generaba miedo, tensión, discusión o tranquilidad. Y tu sistema nervioso tomó nota. El silencio también educa. Cuando no se hablaba de dinero, también se estaba enseñando algo. Se enseñaba que era incómodo, que era peligroso, que era mejor no tocar ese tema. Y ese mensaje se quedó grabado. El origen de los patrones. Hoy no gastas, ahorras o evitas el dinero por casualidad. Lo haces porque tu sistema aprendió qué hacer para sentirse seguro, y la mente siempre prioriza seguridad, aunque eso signifique estancamiento. Repetir sin entender. Por eso repites patrones que conscientemente rechazas. Dices, no quiero vivir así, pero actúas igual, no por incoherencia, sino por lealtad inconsciente a lo aprendido. El cerebro no busca riqueza. Tu cerebro no busca éxito financiero, busca estabilidad emocional, y si asoció el dinero con conflicto, hará todo para mantenerse lejos, aunque eso te frustre. El origen no es culpable. Entender el origen no es para culpar a nadie, es para dejar de culparte a ti. Tus padres hicieron lo que pudieron con lo que entendían, y tú hiciste lo mismo. Hasta hoy. El punto exacto. El punto exacto donde nació tu forma de pensar no fue una idea, fue una emoción repetida. Y lo que se aprende emocionalmente no se borra con información, se transforma con conciencia. Observar sin pelear. Cuando empiezas a observar tu reacción al dinero, ya no estás atrapado en ella. La conciencia es el inicio del cambio. No necesitas luchar contra el patrón, necesitas verlo con claridad. Una verdad liberadora. Nada está mal contigo. Estás funcionando exactamente como aprendiste, y eso significa algo muy importante, que también puedes aprender algo nuevo. En el próximo capítulo vamos a dar un paso aún más profundo. Vas a descubrir que no eres tus pensamientos, y que esa comprensión lo cambia todo, porque cuando dejas de identificarte con la mente, aparece una libertad que antes no sabías que existía. Capítulo 3. El día que entiendes que no eres tus pensamientos. Hay un día en la vida en el que algo se acomoda por dentro, no porque cambien tus pensamientos, sino porque dejas de creer que tú eres ellos. La confusión más común. Desde pequeños aprendimos a confundir pensamiento con identidad. Si pienso no puedo, creo que no puedo. Si pienso no soy bueno con el dinero, asumo que esa es la verdad. Pero un pensamiento es solo un evento mental. El pensamiento no es un hecho. Que aparezca un pensamiento no significa que sea cierto. Significa que apareció. La mente habla todo el tiempo. Comenta, opina, juzga. Y tú aprendiste a obedecerla sin cuestionar. El día que algo cambia. El cambio ocurre cuando te das cuenta de algo simple. Hay algo en ti que observa los pensamientos, y si puedes observarlos, no puedes ser ellos. La distancia que libera. Antes, pensamiento, reacción. Ahora, pensamiento, observación, elección. Ese espacio es libertad. La voz interna, esa voz que te dice que no es el momento, que es muy arriesgado, que podrías perderlo todo. No es tu enemiga. Es una grabación antigua repitiéndose. ¿Por qué te autosaboteas? El autosabotaje ocurre cuando crees que la voz es la autoridad. Cuando entiendes que es solo información vieja, pierde poder. Observar sin pelear. No necesitas callar la mente. No necesitas luchar contra los pensamientos. Solo necesitas verlos pasar. Como nubes, no empujas las nubes, no discutes con ellas, las observas y siguen su camino. Aplicado al dinero. Cuando aparece el pensamiento, no soy bueno con el dinero. Antes reaccionabas con resignación. Ahora puedes decir, ese es un pensamiento, no una verdad. Y eso lo cambia todo. El silencio interior. A medida que dejas de obedecer cada pensamiento, algo se aquieta por dentro. No porque no haya pensamientos, sino porque ya no te dominan. Una nueva identidad. Cuando entiendes que no eres tus pensamientos, nace una nueva identidad, no basada en miedo, sino en conciencia, y desde ahí tus decisiones empiezan a cambiar.
La paz como señal. La paz no viene de tener razón, viene de no pelear con la mente, y desde la paz, el dinero deja de ser una amenaza. Frase clave del capítulo. No eres lo que piensas, eres quien se da cuenta de lo que piensa. En el próximo capítulo, vamos a hablar de algo que pocos consideran, el contexto. Porque no importa cuánto entiendas, si sigues viviendo en un entorno que refuerza lo viejo, y cuando aprendes a cambiar el contexto, el cambio deja de depender de la fuerza. Capítulo 4. El error de intentar cambiar sin cambiar el contexto. Muchos creen que cambiar depende solo de la mente, de entender más, de querer más. Pero hay algo igual de importante: el contexto. El cambio que no se sostiene. Tal vez ya te pasó, entendiste algo importante, te sentiste claro, y aún así, con el tiempo, volviste a lo mismo. No porque olvidaras lo aprendido, sino porque el entorno empujó más fuerte. ¿Qué es el contexto realmente? El contexto no es solo el lugar donde estás, es lo que consumes, las conversaciones que escuchas, los mensajes que normalizas y los estímulos que repites cada día. La mente responde al entorno. La mente no vive aislada. Responde a estímulos constantes. Si todo a tu alrededor refuerza miedo, tu mente volverá al miedo, aunque hayas entendido otra cosa. El error común. Intentar cambiar hábitos sin cambiar el contexto. Es como nadar contra la corriente todos los días. Puedes hacerlo un rato, pero te agotas. Y cuando te agotas, regresas a lo conocido. Diseño versus fuerza. El cambio sostenible no depende de fuerza, depende de diseño. Diseñar un entorno que facilite lo nuevo y dificulte lo viejo. Eso es inteligencia emocional aplicada. Ejemplo financiero. Si todo tu entorno habla de escasez, tú pensarás desde escasez. Si todo tu entorno normaliza deudas, te endeudarás, no por debilidad, sino por adaptación. Cambiar el contexto no es huir. Cambiar el contexto no significa aislarte del mundo. Significa elegir con qué te alimentas mentalmente, qué escuchas, qué repites, qué normalizas. El poder de los pequeños ajustes. No necesitas un cambio radical. Pequeños ajustes constantes cambian grandes patrones. Una conversación menos, un estímulo nuevo, un recordatorio consciente. Cuando el entorno acompaña el cambio, la mente se relaja, ya no tiene que defenderse, y desde ahí el cambio se vuelve natural. Una verdad clave. No fallaste porque no entendieras. Fallaste porque estabas solo contra el entorno, y nadie gana esa batalla a largo plazo. El contexto como aliado. Cuando el contexto se convierte en aliado, la disciplina deja de ser necesaria, porque el entorno te empuja en la dirección correcta. Frase clave del capítulo. No se trata de ser más fuerte, sino de ser más inteligente con el entorno. En el próximo capítulo vamos a hablar de cómo ocurre el cambio real. No el cambio rápido, sino el que se queda. Porque cuando entiendes cómo funciona el proceso, dejas de exigirte resultados imposibles y empiezas a avanzar con calma y dirección. Capítulo 5. Cuando entiendes cómo funciona el cambio real. Una de las mayores fuentes de frustración es creer que el cambio debería ser inmediato, que si entiendes algo hoy, mañana todo debería ser diferente. Pero el cambio real no funciona así. El mito del cambio radical. Nos vendieron la idea de transformaciones instantáneas, un antes y un después dramático, pero la mayoría de los cambios profundos son silenciosos, casi invisibles al principio. ¿Cómo ocurre el cambio real? El cambio real es acumulativo. No sucede de golpe, sino por capas. Primero cambia la forma en que observas, luego la forma en que interpretas, y solo después la forma en que actúas. El error de exigir resultados. Cuando exiges resultados antes de tiempo, activas ansiedad, y la ansiedad bloquea el aprendizaje, no acelera el proceso. El poder de los microcambios. El cambio profundo se instala con microajustes conscientes, pequeñas decisiones repetidas, pequeñas observaciones sostenidas, pequeños actos alineados.
Eso es lo que crea una nueva normalidad. ¿Por qué el cambio se siente incómodo? Cuando empiezas a cambiar, la mente se incomoda. No porque estés haciendo algo mal, sino porque estás saliendo de lo conocido. La incomodidad es una señal de ajuste, no de error. El ritmo correcto. Cada persona tiene su propio ritmo de integración. Compararte con otros rompe el proceso. El cambio real respeta tu tiempo interno. El cambio no se fuerza. Forzar el cambio crea resistencia. Comprenderlo lo facilita. Cuando entiendes el proceso, dejas de empujarte y empiezas a acompañarte. El dinero como reflejo. El dinero responde al cambio interno, no a la presión externa. Cuando tu forma de pensar se ordena, tus decisiones financieras también, sin esfuerzo exagerado. Una verdad clave. No necesitas cambiar todo hoy. Necesitas mantener conciencia suficiente, el tiempo necesario. Eso es lo que transforma. El proceso es el cambio. Deja de esperar el día perfecto. El proceso es el cambio. Cada observación cuenta. Cada decisión consciente suma. Frase clave del capítulo. El cambio real no es rápido, es profundo. En el próximo capítulo vamos a hablar de algo decisivo. ¿Desde dónde tomas tus decisiones? Porque cuando decides desde miedo, el resultado siempre se parece al pasado. Pero cuando decides desde conciencia, el futuro empieza a cambiar. Capítulo 6. El nuevo criterio. Decidir desde conciencia, no desde miedo. Todas las personas toman decisiones todos los días, pero casi nadie se detiene a observar desde dónde las toma. Y ese, desde dónde, lo cambia todo. Dos lugares, dos futuros. Toda decisión nace de uno de dos lugares, conciencia o miedo. No hay un tercer punto, y cada uno construye un futuro distinto. ¿Cómo se siente decidir desde miedo? Decidir desde miedo se siente urgente, tenso, acelerado. Quieres resolver ya, cerrar el tema, salir del malestar. Las decisiones que repiten el pasado, las decisiones tomadas desde miedo, siempre se parecen a las anteriores. Cambian los detalles, pero no el resultado, porque el miedo solo sabe proteger, no crear. ¿Cómo se siente decidir desde conciencia? Decidir desde conciencia se siente diferente. Hay calma, hay claridad, no hay prisa, no hay necesidad de justificarte. El nuevo criterio. El nuevo criterio no es ¿qué conviene más? Es ¿desde dónde estoy decidiendo? Esa sola pregunta ya es conciencia. Ejemplo financiero. Aceptar un trabajo solo por miedo a no tener ingresos. Invertir por presión social, endeudarte para no sentirte atrás, no son decisiones racionales, son reacciones. La conciencia no garantiza resultados inmediatos. Decidir desde conciencia no garantiza éxito inmediato, pero sí garantiza coherencia. Y la coherencia acumula resultados. El miedo se disfraza. El miedo rara vez se presenta como miedo. Se disfraza de ser responsable, no arriesgar demasiado, mejor asegurar. Por eso es tan difícil verlo. La pausa como herramienta. La conciencia aparece en la pausa. Si no hay pausa, no hay conciencia. Antes de decidir, detente. Observa tu cuerpo. Observa tu respiración. Ahí está la respuesta. Cuando decides desde conciencia, no necesitas convencer a nadie. No necesitas explicarte. No necesitas justificarte, porque sabes desde dónde decidiste. Una verdad incómoda. Muchas decisiones seguras nacen del miedo, y muchas decisiones conscientes dan vértigo. Pero el vértigo no es miedo, es expansión. El dinero responde a la conciencia. El dinero no responde a la urgencia, responde a la claridad. Cuando decides desde conciencia, el dinero empieza a ordenarse. Frase clave del capítulo. No cambias tu vida cuando decides distinto. La cambias cuando decides desde otro lugar. En el próximo capítulo vamos a hablar de cómo sostener este cambio, sin volver atrás, sin romperte, porque entender no es suficiente. Hay que integrar. Capítulo 7. Integrar el cambio sin volver atrás.
Entender algo no significa que ya esté integrado. La comprensión abre la puerta, pero la integración es quedarse a vivir ahí. El error después del quiebre. Después de un quiebre mental, muchas personas creen que ya no volverán atrás, y cuando un viejo patrón aparece, se frustran. Piensan que fallaron, pero no fallaron. El rebote es parte del proceso. El rebote no es retroceso, es integración. El sistema prueba si lo nuevo es seguro, y lo prueba repitiendo lo viejo, no para sabotearte, sino para verificar, sostener sin pelear. La integración no se logra luchando contra lo antiguo, se logra sosteniendo conciencia cuando aparece. Observas, reconoces y eliges distinto. Pausa, una vez más. La repetición consciente. La repetición inconsciente crea hábitos viejos. La repetición consciente crea identidad nueva. No necesitas perfección, necesitas presencia. El entorno vuelve a importar. Integrar también implica ajustar el entorno una vez más, porque ahora el cambio es más sutil, y lo sutil se pierde fácilmente en el ruido. Protege tu claridad. No confrontar, adaptar. No necesitas convencer a nadie de tu cambio, no necesitas explicar tu proceso. La integración ocurre en silencio, en pequeñas decisiones invisibles. Sostener una nueva identidad. La nueva identidad se sostiene con actos coherentes, no con declaraciones. Lo que haces cuando nadie te ve es lo que consolida el cambio. El cansancio es normal. Habrá días donde te sientas cansado. No es señal de retroceso, es señal de ajuste. Descansar también integra. Una verdad clave. El cambio no se sostiene por intensidad, se sostiene por continuidad. Pequeña, constante. Cuando ya no hay marcha atrás, llega un punto donde ya no puedes no ver. Aunque vuelvas a hacer algo viejo, ya no eres el mismo haciéndolo. Y eso es integración. Frase clave del capítulo. Integrar no es no fallar, es no abandonarte. En el próximo y último capítulo de este día, vamos a cerrar con algo muy importante. Cómo reconocer que el cambio ya ocurrió y por qué. Cuando eso pasa, ya no hay vuelta atrás. Capítulo 8. El día que entiendes esto, nada vuelve a ser igual. Hay entendimientos que no hacen ruido, no provocan euforia, no cambian nada por fuera, al principio. Pero por dentro, todo se reacomoda. El verdadero cambio. El verdadero cambio no es hacer algo distinto, es dejar de ver el mundo como antes. Y cuando eso ocurre, no hay forma de dejar de verlo. Cuando ya no vuelves a ser el mismo, puede que todavía tengas los mismos ingresos, las mismas responsabilidades, incluso los mismos problemas, pero ya no los vives desde el mismo lugar. Lo que realmente cambió, no cambió el dinero, cambió tu relación con él. Y cuando la relación cambia, el resultado termina cambiando también. La claridad como punto de no retorno. La claridad es un punto de no retorno, porque ya no puedes engañarte igual, ya no puedes justificarte igual, ya no puedes decidir desde el mismo miedo, sin darte cuenta. El cambio es silencioso. Desde afuera, nadie nota nada. Desde adentro, todo es distinto. Y ese es el cambio más sólido que existe. Cuando el dinero deja de ser el enemigo, el dinero deja de ser una amenaza, deja de ser una obsesión, deja de ser un juez y se convierte en un reflejo. El proceso continúa. Este día no termina aquí. El proceso sigue cada vez que observas, cada vez que eliges distinto, cada vez que no te abandonas. Reconocer el cambio. Sabes que el cambio ocurrió cuando ya no reaccionas igual, te detienes más, te juzgas menos, decides con más calma. Una verdad final. El dinero nunca fue el problema. La forma de pensar sí, y ahora que eso cambió, todo empieza a ordenarse. El camino se abre. No sabes exactamente cómo será el camino, pero ya no estás perdido. Y eso lo cambia todo. Frase final. El día que entiendes esto, nada vuelve a ser igual. Cierre. Si este contenido te ayudó a ver algo distinto, regálale un like a este audiolibro. Suscríbete al canal Código Millonario y activa la campana para no perderte los próximos días. Porque esto no es motivación, es un proceso, y lo que viene sigue profundizando aún más.
Gracias por regalarte este día. Nos encontramos en el próximo audiolibro.